Bien, y luego están las propiedades que, por ejemplo, dicen, si yo tengo una multiplicación dentro de un paréntesis, es como si ese exponente se distribuyera dentro del paréntesis y yo lo puedo escribir así. A elevado a la m por b elevado a la m. Tengan en cuenta que esto también funciona al revés. En sí, todas las propiedades que hemos estado viendo funcionan al revés. Yo tengo una letra o un número con un exponente bien grande, yo lo puedo separar en dos elementos. Ejemplo. Y aquí he empezado con 3 al cubo por 3 a la quinta y mi respuesta es 3 elevado a la 3 más 5, 8. Pero yo puedo escribir, un rato, este 3 elevado a la 8 se lo podría escribir como 3 elevado a la 6 por 3 elevado al cuadrado. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Las propiedades que vamos a llevar no son solo de un solo sentido. Es una avenida con dos sentidos. Es decir, todo esto se puede convertir en esto y al revés. Todo esto se puede convertir en esto. Esta es la parte que más confunde a los estudiantes y creen que es solamente convertir esto y sí o sí convertirlo a este segundo. Puede ser al revés. No hay ningún problema. ¿Cuándo voy a saber cuándo utilizar? Experiencia. Hay que hacer un montón de ejercicios y uno va a ver cuándo nos conviene. Ya les voy a ir diciendo, pero en todas mis propiedades, por ejemplo, yo puedo convertir esto en esto o en esto de acá. ¿Ya? Así que, a ver, continuemos con nuestras propiedades. Bien, les repito, esto ya han hecho el año pasado, así que no hay mucho lío si vamos más rápido porque no perdamos mucho tiempo en esto. Al revés de multiplicación, bueno, perdón, aparte de una multiplicación, si yo también tengo una división y con un paréntesis hay un exponente afuera, ese exponente se puede dividir arriba y abajo. Así que esto en realidad es a elevado a la m sobre b también elevado a la m. Perdón, ejemplos de los dos. Yo podría tener, por ejemplo, 3x elevado al cuadrado sabiendo que ahí hay una multiplicación invisible, y distribuir ese cuadrado en el 3 y también en el x. Lo mismo puedo hacer aquí. Yo tengo, digamos, 5x sobre y esto está elevado al cubo. Este cubo se distribuye en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero en la parte de arriba ya hay una multiplicación. Y aprovechamos de hacer también la distribución por multiplicación en la parte de arriba. Así que esto es en realidad 5 al cubo por x al cubo sobre y al cubo. Distribución. Y otra vez, puedo hacer al revés. Si yo empiezo, digamos, con 6 al cuadrado por x a la cuarta por y a la sexta, un rato. Esto es par, esto es par, esto es par. Es como si estuviera sacando factor común de exponentes, que es una forma bien rara de explicar esto, pero es una forma de explicar y decir, un rato, había un 2 en la parte de arriba. Y cuando esa parte de arriba ha entrado, ha hecho aparecer todos esos exponentes pares. Siempre hay que estar atentos a eso. O al revés, yo tengo, digamos, en la parte de arriba 5 al cubo por x a la 9 sobre y a la sexta por z a la 15, digamos. Y un rato, múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3. Yo podría sacar, aunque no es el nombre correcto, pero yo podría sacar factor común de la potencia. Solamente tengo que dividir todos los exponentes entre el exponente que estoy sacando afuera. En este caso he dividido todos los exponentes entre 3. ¿Por qué estoy dividiendo entre 3? Porque cuando ese 3 ha entrado, ha hecho aparecer todos estos múltiplos de 3 porque se han multiplicado por 3. ¿Alguna vez vamos a tener que usar esto? Sí, extrañamente, por eso me estoy yendo de mi camino, o al menos el camino que el libro mismo ha abierto,
para explicarles que esta propiedad sí quizás vamos a utilizar. Ojalá. Si no es de en vano estoy haciendo. Y la anterior clase llevamos que si ustedes tenían un exponente negativo, eso en realidad es la inversa de ese elemento, no importa dónde lo empiece. Si mi exponente negativo está en la parte de abajo, lo mando a la parte de arriba. ¿Qué pasaría pero si yo tengo todo un paréntesis con un exponente negativo? Lo mismo, los que están abajo van a ir arriba, los que están arriba van a ir abajo. Así que esto es simplemente eso. Giro esa fracción de ahí adentro y desaparece el signo negativo. O al revés. A ver, ejemplos. Yo podría tener 2/3 de x elevado a la menos 2 y decir, esto es en realidad 3x medios elevado al cuadrado. O al revés, yo podría tener 5y sobre 2z elevado al cubo. Y si yo lo invierto, porque quiero invertirlo, no sé por qué razón, pero quiero invertirlo, o lo invertido, aparece un signo negativo en el exponente. Ya, esas son todas las, bueno, al menos la mayoría de las propiedades de exponentes. ¿Y cuáles son las propiedades de las raíces? La anterior clase hemos llevado que exponentes y radicales son similares, pero algunas propiedades sí se parecen. Otras son bien raras, pero son similares, todas las propiedades. A ver, voy a tratar de buscar propiedades similares a esto de acá. Bien, como esta propiedad exactamente igual, eso sí, no hay en radicales. No hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que sí hay es este de acá. Vamos a volver luego a esto, porque aquí los exponentes eran distintos. ¿Ya? Y en radicales, para que haya propiedades, todas las bases tienen que ser iguales. La primera propiedad, digamos que yo tengo una raíz n de a por b. O al revés, perdón, en el libro lo está haciendo al revés. Tengo una raíz n de a y está multiplicándose afuera de la raíz otra raíz n de b. ¿Las dos raíces tienen la misma base? Sí, son de la misma base. Así que recién ahí podemos juntar esos dos elementos. Ejemplo, yo tengo raíz cúbica de 6 por raíz cúbica de 8. No, 8 sí hay raíz cúbica. De 5. Esta base de acá, este 3 y este 3 de las raíces cúbicas. ¿Son iguales? Sí, porque son raíces cúbicas. Eso quiere decir que yo puedo escribir una raíz cúbica y multiplicar lo que hay adentro. 6 por 5, 30. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido, digamos, raíz cuadrada de 6 por raíz cúbica de 5? No se puede hacer nada. Esta es la diferencia fundamental entre propiedades de exponentes y propiedades de raíces. Comparten todas las propiedades, excepto, pero tienen que tener sí o sí las mismas bases, las raíces. Entonces, todas estas propiedades que hemos visto, absolutamente todas, un rato, y no puedo usar esto de acá. Porque aquí es, cuando tengo exponentes distintos, puedo usar esta propiedad, pero en raíces no. Así que si alguien está queriendo decir, no, pues se suman solamente las bases de las raíces y está queriendo decir que, esto debe ser simplemente, esto es un 2 más 3, 5, raíz quinta de 6 por 5, 30, eso está mal. Muy mal.
No se puede. Cuando las raíces tienen distintas bases, no puedo hacer casi nada. Hay algunas cosas que se puede hacer, pero por ahora decimos que no se puede hacer nada. Y esto es casi como la propiedad de distribución de exponentes. En realidad es como si estuviera diciendo, estoy distribuyendo esta raíz en el primero y en el segundo elemento. En el primer y en el segundo elemento. Entonces, un rato, si se ha podido en la multiplicación, ¿será que también se puede en la división? Sí. Las mismas bases de la raíz, sí. Eso quiere decir que esto es una raíz base n de a dividido entre b. Y su ejemplo sería, digamos, tengo la raíz cuadrada de 6, dividido entre la raíz cuadrada de 2. Generalmente no se debería poder individualmente, porque yo no sé cuánto es ni la raíz de 6 ni la raíz de 2. Pero un rato, es la misma raíz cuadrada. Así que esto es una raíz cuadrada de 6 dividido entre 2. Y eso yo sé que es 3, raíz cuadrada de 3. Y generalmente, ya, la mayoría de las propiedades de exponentes y radicales, ¿para qué me sirven? Bueno, ¿qué prefieren entregar como respuesta? ¿Raíz de 6 dividida entre raíz de 2 o solamente raíz de 3? Y, bueno, técnicamente me debería dar más flojera tener una respuesta más grande, porque no sé dónde va a ir esa respuesta más grande. Quizás hay que colocar a la calculadora o a Excel o lo que sea, y es mucho más fácil colocar esta raíz sencilla que toda esta división de raíces. Así que para eso es al principio, bueno, la razón fundamental de por qué estamos aprendiendo raíces, pero ahora vamos a utilizar propiedades de raíces y exponentes para resolver ecuaciones logarítmicas. Así que por eso estamos repasando todo esto. Bien, más propiedades. Si yo tengo una raíz m y dentro tengo una raíz n de a, esto es una raíz m por n de a. Y esto es similar a si tú tienes a elevado a la n y todo eso elevado a la m. Esto era a m por n. Multiplicación de exponentes, multiplicación de raíces. Ya. Y sí, no tienen que ser obligatoriamente la misma raíz. Aquí por eso estoy escribiendo raíz m y n. Ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una raíz cuadrada de la raíz cúbica de 32. Eso es en realidad 32 y bases de la raíz, 3 por 2, 6. Raíz sexta de 32. Bien, finalmente la última propiedad. Como dijimos ayer, vamos a ver, eso de acá. Si yo tengo una raíz y tengo un paréntesis y afuera hay un exponente, ese exponente se puede entrar dentro de la raíz sin dar ninguna explicación. Puedo sacar exponentes, solamente exponentes, y uno a la vez, no varios, afuera o adentro de la raíz como me dé la gana. ¿Por qué? Porque en realidad estas dos raíces, si solamente utilizo exponentes fraccionarios, esta sería su forma exponencial de escribirlo. Y ustedes saben que esto es una fracción, m sobre n, es en realidad m por 1 sobre n o 1 sobre n por m. Y como no importa el orden de mi multiplicación, va a seguir significando la misma fracción. Lo mismo aquí. No importa el orden de mi raíz y mi exponente, cuál está dentro, cuál está fuera, porque cuando se dividan el exponente dividido entre la raíz, el exponente dividido entre la raíz, me va a salir m sobre n. Así que no nos interesa. Eso nos da la posibilidad de sacar o meter exponentes a nuestro gusto de una raíz sin dar ninguna explicación. Bien, listo. Hemos avanzado casi una semana de clases con eso del año pasado.
¿Por qué estoy haciendo esto? Ya. Ahora sí hacemos logaritmos. Ejemplo 01. En este ejemplo me están pidiendo calcular los logaritmos. En letra K esta no ve. Bien, mi primer ejemplo. Me está pidiendo calcular cuánto es el logaritmo base 5 de 25. ¿Qué? Un rato, ¿cómo nos están pidiendo que calculemos un logaritmo? Lo único que hemos llevado en la anterior clase era la definición de logaritmos. La definición de logaritmos. Esto es lo único que hemos llevado en la anterior clase. Bien, es lo único que vamos a utilizar en esta clase. La anterior clase, toda la clase hemos estado estudiando la historia de todo lo que es logaritmos, de la definición de logaritmos. La definición me dice lo siguiente. Si yo tengo un logaritmo de base b de x y eso es igual a y, esto se lo puede escribir de la siguiente manera. La base elevado al resultado y tiene que ser igual a lo que hay dentro del logaritmo. Eso quiere decir que cuando yo tenga ese logaritmo, yo lo puedo convertir en esto de acá y al revés. Así que hacemos eso. Aquí en primer lugar me falta una cosa. Aquí un rato. Manteniendo los números, los colores. Base 5. Logaritmo base 5 de 25. Yo no sé cuánto vale, pero siguiendo este orden de acá, es y. Vale y, pero yo no sé cuánto vale. Entonces, lo que yo hago aquí es decir lo siguiente. Aplicamos definición de logaritmos y reescribimos este logaritmo. La base 5 elevado al exponente y tiene que ser igual a lo que hay dentro del logaritmo. Y yo solamente me enfoco en resolver esta ecuación de acá. Y el año pasado hemos llevado, bueno, conmigo no, pero ustedes han llevado esto. Propiedades de exponentes. Si yo tengo bases iguales, pero exponentes distintos, pero están unidos por una igualdad, esta propiedad es bases iguales, exponentes iguales. Esto el año pasado han usado un montón de veces para resolver ejercicios. ¿Cómo funciona esto? Digamos, a ver, yo tengo 2 elevado a la x igual a 64. No, pero esta propiedad me dice que a ambos lados tengo que escribir con un número con su exponente. El mismo número con exponente distinto. 64, perdón, ¿qué número es? Ok. Primero tengo que agarrar ese 64 y descomponer. Mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. En realidad entonces 64 es en realidad 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a la sexta. Entonces en vez de 64, a ver, abajito vemos. En vez de 64 yo reescribo mi ecuación. 64 es en realidad 2 elevado a la sexta. Y listo. Ya tengo mi propiedad bases iguales, exponentes iguales. Los números de abajo son iguales. Aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Sí, puedo aplicar entonces bases iguales, exponentes iguales y escribir
x tiene que ser igual a 6 y listo. Ya hemos encontrado nuestra respuesta. Recordando eso de lo que han hecho el año pasado y si no se acuerdan, bueno, ahora ya saben, tengo que hacer exactamente lo mismo. 25, yo lo voy a descomponer. Voy aquí a una esquinita como cálculo auxiliar. Mitad no se puede. Tercera no se puede. Quinta, 5. Quinta, 1. Entonces, 25 es en realidad 5 al cuadrado. Entonces, yo vuelvo a escribir acá. 5 a la y es igual a 5 al cuadrado. Y yo digo, un momento, bases iguales, exponentes iguales. Y es igual a 2. Eso quiere decir que esta y de acá es en realidad 2. Y ya hemos resuelto nuestro logaritmo. Y ya está. Ahí termina. Pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Una cosa, la siguiente semana van a ver, otra vez va a haber otra tanda de exámenes. ¿Qué va a entrar a esos exámenes? Bueno, los temas que hemos estado llevando, más esto de acá. Van a hacer logaritmos. Bien, mi ejemplo 2. Mi ejemplo 2 me dice, por favor, ya no voy a utilizar colores. Tengo logaritmo base 3 de 1/3. Eso igual a cuánto es, me está pidiendo, me está preguntando. Bien, entonces, hacemos como hace rato. Ok, esa interrogación es igual a y. Y utilizando definición de logaritmos, reescribo la base 3 elevado al resultado que no conozco, y, tiene que ser igual a lo que hay dentro del logaritmo, 1/3. Y esto de acá, ¿cómo se hace? Bueno, otra vez, yo tengo que convertir todo esto a 1/3 con su exponente. Hemos llevado eso en propiedades de exponentes. Si ustedes tenían 2 elevado a la menos 3, esto era 1 sobre 2 al cubo. Y también les dije, si ustedes tienen un número en la parte de abajo, esto es solamente 4 elevado a la menos 5. Ustedes, si un número lo tienen abajo, lo pueden mandar arriba. El único requisito es cambiarle su exponente. Hagamos eso. 1/3 entonces es en realidad 3. ¿Y qué exponente tiene? No tiene ningún exponente. Entonces tiene un 1 invisible. Ese 1 invisible se va a volver visible en el momento que yo le cambie el signo. 3y es entonces igual a 3 elevado a la menos 1. Y ahora sí puedo utilizar la propiedad de bases iguales, exponentes iguales. Ok, entonces si y es igual a menos 1, quiere decir que este logaritmo era menos 1. Y ahí termina mi ejercicio. Más ejercicios. Más ejemplos. Hagamos un ejemplo más y vamos a responder dudas. Ejemplo 3. Sí, les voy a dar tarea de esto y vamos a practicar ya el otro. A ver, me está pidiendo hallar el logaritmo de 1/9 de 3 raíz de 3. ¿Cuánto es esto? Me está preguntando. Logaritmo base 1/9 de 3 por raíz de 3. Bien, lo mismo que hace rato. Yo no sé cuánto vale eso, así que le pongo una Y, una incógnita. Y como ahora sí mi logaritmo está completo, yo puedo utilizar definición de logaritmos y escribir la base 1/9 elevado al resultado Y. Y esto tiene que ser igual a lo que hay dentro del logaritmo, 3 raíz de 3. Y tengan en cuenta una cosa. Hemos estado siempre modificando la segunda parte de la igualdad. Ese 25 se ha vuelto 5 al cuadrado. 1/3 se ha vuelto 3 elevado a la menos 1.
Pero ahora vamos a modificar ambas partes de la igualdad. Es decir, aquí hay un 3. Eso quiere decir que este 9 se debería escribir como 3 al cuadrado. Pero está en la parte de abajo. Así que vamos a hacer varios cambios. En la parte derecha, ese 1b no es en realidad 1, 3 al cuadrado. Todo esto elevado a la y. Y yo lo voy a mandar arriba. Eso quiere decir que esto, 1/3, se vuelve 3 al cuadrado. Y todo esto elevado a la y. Y luego, hay exponentes consecutivos. Esto es en realidad 3 elevado a la 2y. Tengan en cuenta que estamos utilizando todas las propiedades o al menos hartas propiedades de exponentes que hemos repasado hace rato. Y lo mismo tengo que hacer al otro lado. Un rato, primero decir, esta raíz cuadrada de 3 es en realidad 3 a la 1/2. Y luego decir, un rato, aquí hay una multiplicación de bases iguales. Eso quiere decir que los exponentes se van a sumar. Este exponente 1 más 1/2. Entonces, a ver aquí. Mi respuesta es 3 elevado a la 1 más 1/2. Y una naranja más media naranja son 3 medias naranjas. Así que esto es elevado a la 3/2. No hay nada más que hacer, así que lo puedo volver a copiar aquí. Y ahora sí, bases iguales, exponentes iguales. 2y es igual a 3/2. Despejamos y, eso quiere decir que este 2 que estaba multiplicando en la parte de arriba va a pasar a multiplicar o a dividir abajo. Así que y es igual a 3 sobre 2 por 2, 4. Y listo. Ahí termina mi ejercicio. Y quiere decir que todo este logaritmo era en realidad 3/4. Y listo. Ahí termina. Bien. Su tarea se los voy a subir al Classroom. Pero van a ser los ejercicios de esta página. Del libro, por favor. De la página del módulo unidad 3, módulo 1, perdón, módulo 1, unidad 3, página 69. Entonces, ¿cuál es la tarea? Estos de acá. Ay, Dios. A ver, vamos a estar sacando. A ver, ya que es la clase siguiente. Todos estos. Esta va a ser su tarea. Esto es lo que voy a enviar al Classroom. ¿Ya? Así que por favor. Sí, un rato me estoy. Ahí está. Esta va a ser su tarea. Módulo 1, unidad 3, página 69. Los ejercicios 1, desde el inciso A a la H. Y ejercicios 2, incisos A a la H también. No es mucho. Ahí, 6 ejercicios del primero, 6 del segundo. Sí, eso porque ya no puedo cortar más. Un rato. Un rato. Listo. Como nuestra siguiente clase es este jueves, solamente quiero que me lo hagan esto, por favor. ¿Ya? Solamente estos 4 ejercicios. Perdón, 8. ¿Cómo se hacen los de arriba? Los de arriba. Tienen que utilizar propiedades de bases iguales, exponentes iguales. ¿Ya? Y esta parte de abajo que son los logaritmos que hemos avanzado hoy día. Bien, cuando se llega al final de nuestra clase, vámonos. Perdón, si alguien tiene alguna duda o algo, por favor, active su micrófono si gusta. Y, a ver un rato. Sí, ya está habilitado para que puedan activar sus micrófonos si gustan. Cualquier duda que tengan.
Bien, si no hay dudas, entonces quiere decir que han entendido. Voy a dar más tarea, ¿ya? Vamos a hacer entonces todos estos. ¿Alguna duda o algún comentario de la clase? Bien, están súper capos. Entonces, toda esta va a ser la tarea. Mentira, no. Ya, listo. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Ahorita voy a subir esta tarea hasta aquí nada más, para los que no tienen libro. Y subimos este video a YouTube para que lo revisen en su tiempo libre. Bien, vámonos. Chao, chao. Bye, bye. Hasta luego.